Sean bienvenidos a esta nueva tarde de martes legal. Continuando con el análisis del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal, hoy nos corresponde analizar el artículo número 60, artículo que comprende sobre los deberes y atribuciones del administrador de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal como en condominio. Es un artículo bastante largo, tiene muchos literales, por lo cual vamos a ver si el tiempo nos da para analizarlos todos o si vemos que se nos va mucho tiempo, vamos a dividirlo en dos videos. Como siempre, vamos a comenzar con el video de introducción que nos da una idea general de lo que vamos a ver. Vamos allá. En la vorágine de la vida moderna, la convivencia en comunidad se ha vuelto cada vez más común. Millones de personas comparten muros, jardines y responsabilidades en edificios y conjuntos residenciales. Y en este escenario, la figura del administrador de condominios emerge como un actor fundamental para garantizar la armonía y el bienestar de todos. Pero ¿cuáles son realmente sus deberes? ¿Qué responsabilidades recaen sobre sus hombros? En este video vamos a desentrañar las obligaciones que la ley impone a estos profesionales, quienes, como guardianes del bien común, tienen en sus manos la tarea de mantener el orden, la seguridad y la buena administración de los espacios que habitamos. Acompáñenme en este recorrido para entender mejor el rol crucial que desempeñan los administradores de condominios en nuestra sociedad. Juntos, vamos a comprender la importancia de cada una de sus funciones y cómo éstas impactan directamente en la calidad de vida de quienes habitamos en propiedad horizontal. El administrador es el guardián de las áreas comunes, jardines, pasillos, ascensores. Su deber es mantenerlos en óptimas condiciones para el disfrute de todos. Prevenir es mejor que lamentar. El administrador debe anticiparse a problemas, programando mantenimientos y reparaciones a tiempo. Transparencia ante todo. El administrador debe rendir cuentas claras y precisas sobre el manejo financiero del condominio. La convivencia necesita reglas claras. El administrador debe elaborar y presentar el reglamento interno para su aprobación. Las cuotas permiten el funcionamiento del condominio. El administrador debe gestionarlas con eficiencia y equidad. Al finalizar su gestión, la transparencia es clave. Debe entregar un informe completo y devolver los bienes y fondos a su cargo. Si hay daños en áreas comunes, el administrador debe tomar acción inmediata para su reparación, identificando responsables. El incumplimiento del reglamento tiene consecuencias. El administrador debe aplicar sanciones justas para mantener el orden. Para el buen funcionamiento se necesitan servicios. El administrador debe contratarlos con responsabilidad y transparencia. La seguridad y limpieza son esenciales. El administrador debe contratar personal calificado cumpliendo con las obligaciones laborales. El condominio tiene responsabilidades con entidades externas. El administrador debe asegurar el pago oportuno de impuestos y servicios. El administrador es responsable de los recursos del condominio. Debe manejarlos con honestidad, transparencia y eficiencia. Como hemos visto, la labor del administrador de condominios es fundamental para el bienestar de quienes compartimos la vida en comunidad. Sus responsabilidades son amplias y abarcan desde el cuidado de los bienes comunes hasta la gestión financiera y la resolución de conflictos. Es esencial que los copropietarios conozcamos a fondo los deberes del administrador para exigir transparencia en su gestión y trabajar juntos por la armonía en nuestro espacio común. Recordemos que la convivencia se construye con la participación activa de todos. En un mundo cada vez más complejo, donde la vida en comunidad es cada vez más común, la figura del administrador de condominio se vuelve indispensable
para garantizar un ambiente de respeto, seguridad y bienestar para todos. Como hemos visto en el video, ya nos da una idea general de lo que vamos a tratar en esta o en estas charlas de Martes Legal. El artículo 60 habla sobre los deberes y atribuciones del administrador. Podríamos decir que este artículo que nos va a ocupar este día detalla de manera exhaustiva las responsabilidades y funciones del administrador de un condominio en nuestro país. A continuación vamos a ver y vamos a presentar una explicación detallada de cada uno de los literales, desde la A hasta la X. Como ustedes ven, es un buen número. Precisamente se le considera a este artículo el más importante dentro del reglamento general. Abarca todas las funciones y todos los deberes que tiene el administrador. Vamos a hacer una diferencia con los anteriores. Anteriormente hemos visto todo el artículo correspondiente a todos sus literales. Hoy vamos a ir por función de tiempo, no lo vamos a leer en su forma completa y mejor vamos a ir de literal en literal, viendo qué es lo que dice cada uno de ellos. Vamos primeramente al literal A, que con eso comenzamos. Para eso nos vamos a ayudar de unas guías positivas que hemos preparado, al igual que lo hemos hecho con los artículos anteriores. Vamos allá. Bien, una vez que estamos ya aquí dentro de nuestras guías positivas que se ha preparado para dar una explicación detallada del artículo número 60 y recalcando que habla sobre las atribuciones y deberes del administrador. Comencemos con el literal A, que nos dice: Artículo número 60. Del administrador. Atribuciones y deberes del administrador. Son atribuciones y deberes de la persona que ejerza la administración. A. Administrar los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, con el mayor celo, eficacia y dentro de los límites establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento general y el reglamento interno que se expida. Una vez que lo hemos leído en toda su extensión, pasemos a ver la explicación. Y comenzaremos diciendo que el texto de este literal explica la responsabilidad fundamental del administrador en un edificio o conjunto residencial que se rige por la Ley de Propiedad Horizontal. El administrador es el encargado de cuidar y gestionar todas las áreas y elementos que son propiedad de todos los copropietarios, sean estos jardines, piscinas, chozones, áreas húmedas, áreas sociales, áreas verdes, entre otras. Debe hacerlo con el mayor cuidado y eficiencia, siempre respetando la ley, el reglamento general y el reglamento interno del inmueble. Administrar los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal debe hacerlo con el mayor celo, eficiencia, eficacia y dentro de los límites establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal. Este reglamento general y el reglamento interno que se expida también. Vamos a ver los puntos importantes a destacarse. En primer lugar, administrar los bienes comunes del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Pues se refiere a la tarea de gestionar y cuidar todas las áreas y elementos que son de propiedad compartida por todos los dueños de los apartamentos o casas dentro de un conjunto. Estos bienes comunes son esenciales para el funcionamiento y disfrute de la vida en comunidad. Otra parte importante sería constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Sobre esto podemos decir que estas son las formas legales bajo las cuales se organiza la propiedad compartida de un edificio o conjunto residencial o vacacional. Básicamente significan lo mismo, una propiedad dividida en unidades privadas con áreas comunes. Otro punto importante a destacar y que dice con el mayor celo, eficacia.
Esto subraya la importancia con la que el administrador debe llevar a cabo su labor. Celo implica diligencia, cuidado y atención. En cambio, eficacia significa lograr los objetivos de la administración de manera eficiente y efectiva. Otro punto que podríamos detallar dice, y dentro de los límites establecidos de la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento general y el reglamento interno que se expida. Sobre esto podemos decir que el administrador no tiene libertad absoluta. Su gestión debe estar siempre dentro de los marcos legales y normativos que rigen la propiedad horizontal. Esto incluye la ley nacional, un reglamento general, si existiera, y las normas específicas que la propia comunidad haya establecido en su reglamento interno. En resumen, sobre este literal, podríamos decir que el administrador es el encargado de cuidar y gestionar todas las áreas y elementos que son propiedad de todos los copropietarios, como se indica, jardines, piscinas, áreas sociales, áreas húmedas, áreas verdes, entre otras. Y debe hacerlo con el mayor cuidado y eficiencia, siempre respetando la ley y el reglamento interno del condominio. Dicho de otra forma, diríamos que se establece que la principal responsabilidad del administrador de un condominio o propiedad horizontal es gestionar y mantener los bienes comunes, que son las áreas compartidas, que ya sabemos, con el máximo cuidado y eficiencia, siempre actuando dentro de los límites legales y las normas internas de la comunidad. Es un llamado a una administración responsable y respetuosa de la propiedad de todos los copropietarios. Podríamos terminar resumiendo lo que nos ha dicho este primer literal del artículo 60, que habla sobre administrar los bienes comunes. Pasemos al literal B, que en cambio habla sobre conservación y reparaciones. Leámoslo en su totalidad. B. Adoptar oportunamente las medidas para la buena conservación de los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y ordenar las reparaciones que fueren necesarias. Sobre este literal B, que habla sobre la conservación y reparaciones, diríamos que este literal detalla una de las funciones esenciales del administrador en un régimen de propiedad horizontal o condominio, enfocándose en el mantenimiento y la conservación de la propiedad común. El administrador debe asegurarse de que el condominio se mantenga en buen estado, realizando las reparaciones necesarias de manera oportuna. Esto incluye tanto el mantenimiento preventivo como las reparaciones por daños. Digamos que el administrador debe adoptar oportunamente las medidas para la buena conservación de los bienes del inmueble, constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, como ya lo hemos dicho, y ordenar las reparaciones que fueren necesarias. Vamos a analizarlo desde los puntos clave que tiene este literal. Y vamos a ver 3 puntos principales. El primero, adoptar oportunamente las medidas para la buena conservación de los bienes del inmueble. Esto significa que el administrador debe actuar a tiempo y tomar las acciones necesarias para asegurar que las áreas y elementos comunes del edificio o conjunto se mantengan en buen estado. No se trata solo de reparar cuando algo se ha dañado, sino también de implementar medidas preventivas. El segundo punto que podemos tomar en cuenta es constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Como vimos antes, se refiere a la forma legal de propiedad compartida. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es y ordenar las reparaciones que fueran necesarias. Esta parte del texto se refiere a que el administrador tiene la autoridad y la responsabilidad de instruir o mandar que se lleven a cabo las reparaciones que sean necesarias para mantener la funcionalidad y la estética de los bienes comunes. En resumen, lo que nos dice este literal
Podríamos decir que el administrador debe asegurarse de que el condominio se mantenga en buen estado, realizando las reparaciones necesarias de manera oportuna. Esto incluye tanto el mantenimiento preventivo como las reparaciones por daños. Este texto establece que una obligación fundamental del administrador es ser proactivo en el cuidado de los bienes comunes. Esto implica tomar medidas preventivas para evitar problemas y ordenar también las reparaciones necesarias de manera oportuna, cuando las reparaciones surjan o se hagan necesarias, asegurando así que el condominio se mantenga en buen estado para el beneficio de todos los copropietarios. Podríamos terminar acotando o resumiendo sobre este punto. Pasemos al literal C, que en toda su extensión nos dice: C. Presentar a la Asamblea General o al Directorio General, para que éste a su vez ponga en consideración de la Asamblea de Copropietarios, según corresponda, con la periodicidad que estos le señalen, las cuentas, balances, proyectos de presupuesto, estados de situación e informes sobre la administración a su cargo. Gracias. Como ven, el literal C habla sobre los informes financieros. El administrador debe presentar periódicamente a la Asamblea General o al Directorio informes detallados sobre la situación financiera del inmueble, incluyendo balances, presupuestos y estados de situación. El texto describe otra responsabilidad crucial del administrador relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas ante los propietarios del inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Se indica además que el administrador debe presentar a la Asamblea General o al Directorio General para que éste a su vez ponga en consideración de la Asamblea de Copropietarios, según corresponda, con la periodicidad que estos le señalen, las cuentas, balances, proyectos del presupuesto, estados de situación e informes sobre la administración a su cargo. Asimismo, pasemos a ver un desglose sobre los puntos claves que trae este artículo. Y así vamos a ver, en primer lugar, presentar a la Asamblea General o al Directorio General. Esto indica que el administrador debe entregar cierta documentación e información financiera y de gestión a los órganos de gobierno del condominio. La estructura puede variar, pero en definitiva podría ser bajo estos dos puntos. Primero, a la Asamblea General, que sabemos que es la reunión de todos los copropietarios y es el máximo órgano de decisión. Y en segundo lugar, habla sobre el Directorio General o el Consejo de Administración o en definitiva a la directiva. Es un cuerpo colegiado elegido por la Asamblea para tomar decisiones y supervisar la gestión del administrador en el día a día. Se debe aclarar que es potestativo que algunos inmuebles, no todos los condominios, tengan un directorio. Pasemos a ver un segundo punto también a tomarse en cuenta, para que éste a su vez ponga en consideración de la Asamblea de Copropietarios según corresponda. Expliquemos a qué se refiere esta parte del texto. Y podríamos decir, si existe un directorio, este actuará como un filtro y revisará la información antes de presentársele a la Asamblea General para su aprobación o conocimiento. Si no hay directorio, el administrador pues sencillamente presentará directamente a la Asamblea y será la que tome la decisión directamente. Otro punto que habla este texto del literal es con la periodicidad que estos le señalen. ¿Qué quiere decir esto? Pues habla sobre la frecuencia con la que el administrador debe presentar esta información, la cual no es arbitraria, sino que es establecida por la Asamblea de Copropietarios o por el reglamento interno. Esto asegura que los propietarios estén siempre informados de manera regular. Otro punto que podríamos tomar en cuenta del texto es las cuentas, balances, proyectos de presupuesto, estados de situación e informes sobre la administración a su cargo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Diríamos que
es la información específica que el administrador debe presentar, incluyéndose cuentas, un detalle de los ingresos y egresos del condominio, balances, un resumen de los activos, pasivos y el patrimonio del inmueble en un momento dado, proyectos de presupuesto, un plan de gastos e ingresos previstos para el futuro, generalmente en forma anual, estados de situación, que serían los informes que muestra la situación financiera y operativa que tiene el inmueble, e informes sobre la administración a su cargo, que sería un resumen de las actividades que ha realizado el administrador, los logros, los problemas enfrentados y las acciones que ha debido tomar para la resolución de dichos problemas. En resumen, podríamos decir que el texto de este literal establece la obligación del administrador de ser transparente y rendir cuentas de su gestión ante los propietarios. Debe presentar de forma regular, dicho de otro modo, la frecuencia que deciden los propietarios, la información financiera detallada, ya lo hemos dicho, cuentas, balances, presupuestos, estados de situación, e informes sobre su trabajo a la Asamblea General o directamente o a través del directorio si existiera. Esto permite que los copropietarios estén siempre bien informados sobre cómo se están administrando sus recursos y tomar decisiones bien informadas. Es un mecanismo fundamental para garantizar una gestión responsable y honesta por parte del administrador hacia el inmueble que lo ha contratado. Hasta aquí el resumen que podemos hablar sobre el literal C. Pasemos ahora al literal D, que nos dice entre otras cosas. D. Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación, en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento General, el proyecto de reglamento interno del condominio y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios. Gracias. Una vez que nos han leído todo lo que dice el literal D, que en esencia habla sobre la elaboración del reglamento interno, diríamos que este texto describe otra función importante del administrador, relacionado con la creación y presentación de las normas internas que regirán la vida en comunidad dentro del inmueble declarado en propiedad horizontal. Se determina que el administrador es el encargado de elaborarlo bajo un proyecto de reglamento interno del condominio, el cual debe ser aprobado por la Asamblea General. Este reglamento establecerá las normas de convivencia y uso de las áreas comunes. Asimismo, determina que el reglamento interno, que será preparado y presentado a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación en concordancia de la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento General, el proyecto de reglamento interno del condominio y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios será en definitiva lo que traiga este reglamento interno propio de cada conjunto. Vamos a desglosarlo asimismo en sus puntos claves, que serían los siguientes. El primero que tomaríamos en cuenta sería preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación. Veamos qué dice este párrafo del texto que hemos leído. Esto indica que el administrador tiene la iniciativa y la responsabilidad de elaborar un borrador del reglamento interno y otras normas, y luego someterlo a la votación y aprobación de la reunión de todos los propietarios en la Asamblea de Copropietarios. La aprobación por parte de la Asamblea le da validez y obligatoriedad a estas normas a ser aprobadas. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento General. Sobre esto diríamos que es fundamental que el reglamento interno y las normas que proponga el administrador no contradigan ni sean inferiores a lo establecido en la Ley Nacional de Propiedad Horizontal y cualquier reglamento general que exista a nivel superior.
deben ser consistentes y complementarios a estas normativas en su totalidad. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es el proyecto de reglamento interno del condominio. ¿A qué se refiere esto? Podríamos decir que el reglamento interno es un conjunto de normas específicas para ese condominio en particular. Detalla aspectos de la convivencia, el uso de las áreas comunes, las responsabilidades de los propietarios, asimismo como las sanciones por incumplimiento, entre otros temas relevantes para la vida en comunidad, nos puede decir este párrafo. Otro párrafo que podríamos tomarlo en cuenta es y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios. En todo este párrafo que lo acabamos de leer, además del reglamento interno en sí, el administrador también puede proponer normas específicas y puntuales que faciliten la gestión de las áreas compartidas y promuevan una convivencia pacífica y respetuosa entre los vecinos. Estas normas pueden abordar temas como horarios de uso de instalaciones, normas de ruido, manejo de desechos, de mascotas, entre otras. Una vez que hemos visto los puntos importantes a destacarse, podríamos realizar un resumen de lo que trae el texto de este literal, el cual establece que el administrador tiene la tarea de elaborar y proponer a la asamblea de copropietarios para su aprobación tanto el reglamento interno del condominio como otras normas en específico. Estas propuestas deben estar en línea con la legislación superior, ley de propiedad horizontal y del reglamento general, y deben tener como objetivo principal facilitar la administración de los bienes comunes y fomentar una convivencia armónica entre los propietarios. La aprobación por parte de la Asamblea es esencial para que estas normas sean de obligatorio cumplimiento para todos los residentes del inmueble, podríamos terminar acotando. Hasta aquí el literal C. Pasemos al literal. El literal E nos dice: recaudar, dentro de los primeros 10 días de cada mes y mantener bajo su responsabilidad personal y pecuniaria, las cuotas ordinarias y extraordinarias de los copropietarios y, en caso de mora, en primera instancia realizar una gestión de cobro extrajudicial. Si persistiere la mora en el pago, deberá cobrarlas, juntamente con los intereses establecidos y los de mora, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el Reglamento Interno que se dicte. Gracias. Como hemos acabado de oír, el literal E habla en esencia del cobro de cuotas. Este texto detalla una de las responsabilidades financieras más importantes del administrador, la recaudación y gestión de las cuotas de copropietarios, así como las acciones a tomar en caso de que existiera una morosidad. Siendo que el administrador es responsable de cobrar las cuotas de mantenimiento a los copropietarios y en caso de mora debe iniciar un proceso de cobro. Además, recaudar dentro de los primeros 10 días de cada mes y mantener bajo su responsabilidad personal y pecuniaria las cuotas ordinarias y extraordinarias que los copropietarios aprobasen. Asimismo, vamos a desglosarlo según los puntos clave que trae este literal. Y así tenemos: recaudar dentro de los primeros 10 días de cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Esto establece un plazo específico para la recaudación de las cuotas. Los propietarios generalmente deben realizar sus pagos dentro de los primeros 10 días de cada mes o según se hayan puesto de acuerdo en una asamblea general y esto lo hayan estipulado en una acta correspondiente, la cual avaliza el tiempo de recaudación que es obligatorio para el administrador a realizarlo. Otro punto que podríamos recalcar es y mantener bajo su responsabilidad personal y pecuniaria. Sobre esto podríamos decir que es una cláusula muy importante. Significa que el administrador es directamente responsable tanto en su gestión
como en su propio dinero, de la correcta administración de los fondos recaudados. Esto implica la obligación de llevar una contabilidad clara, depositar los fondos en cuentas bancarias a nombre del inmueble y utilizarlos de acuerdo con las decisiones de la Asamblea y la normativa vigente. Otro punto principal que trae es las cuotas ordinarias y extraordinarias de los copropietarios. Sobre esto podríamos decir que se refiere a los dos tipos principales de pagos que se realizan dentro de un inmueble. Ya sabemos que las cuotas ordinarias son los pagos regulares, generalmente de forma mensual, aunque también pueden haber en forma bimestral, trimestral, semestral o anual, destinados a cubrir los gastos comunes habituales del inmueble, como mantenimiento, servicios, administración, entre otras. En cambio, las cuotas extraordinarias son los pagos adicionales que se aprueban para cubrir gastos imprevistos o proyectos específicos que no están contemplados dentro del presupuesto ordinario. Además, este literal nos trae lo siguiente: y en caso de mora en primera instancia realizar una gestión de cobro extrajudicial, y si persistiere la mora en el pago, deberá cobrarlas juntamente con los intereses establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal y los de mora, de acuerdo con el presente reglamento general y el reglamento interno que se dicte. Asimismo, veamos los puntos importantes que se destacan dentro de esta segunda parte del literal. Y en caso de mora, en primera instancia realizar una gestión de cobro extrajudicial. Entendamos un poco lo que este párrafo nos está indicando. Si un propietario no paga dentro del plazo establecido, el administrador tiene la obligación inicial de intentar cobrarlo dicha deuda de forma amistosa, sin necesidad de recurrir a acciones legales. Esto puede incluir el envío de recordatorios, cartas de cobro o contactos personales, podríamos acotar. Una segunda parte que dice es: y si persistiere la mora en el pago, deberá cobrarlas juntamente con los intereses establecidos y los de mora. Veamos qué podemos decir sobre este párrafo. Diríamos que si la gestión extrajudicial no da resultado y el propietario sigue sin pagar, el administrador debe iniciar las acciones necesarias para cobrar la deuda, incluyendo el cobro de los intereses que estén establecidos por ley, el reglamento general o el reglamento interno, así como los intereses de mora, que son penalidades por el retraso en el pago. Podríamos acotar sobre esta parte. Otra última parte que podríamos también hablar y que dice: de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente reglamento general y el reglamento interno que se dicte. Podemos acotar sobre esto que todas las acciones de cobro, incluyendo los plazos, los intereses y los procedimientos, deben realizarse siguiendo estrictamente lo que indiquen las leyes y los reglamentos que rigen el inmueble. El administrador no puede actuar de forma arbitraria el cobro de las deudas, podría acotar este párrafo. En resumen, podremos resumir que este texto impone al administrador la responsabilidad de recaudar las cuotas de los propietarios dentro de los plazos establecidos y de administrar esos fondos con responsabilidad personal y pecuniaria. Además, le exige que en caso de retraso en los pagos, en este caso la mora, realice gestiones de cobro extrajudicial en primer lugar. Y si la mora persistiera, inicie las acciones necesarias para cobrar dicha deuda, incluyendo los intereses correspondientes, siempre dentro del marco legal y reglamentario aplicable. Es una función crucial para la sostenibilidad financiera del inmueble que podemos acotar y resumir sobre lo que nos dice el literal E sobre el cobro de cuotas. Pasemos al literal F, que nos dice: F. Al cesar en sus funciones, devolver los fondos y bienes que tuviere a su cargo y presentar los informes respectivos. Gracias. Sobre este texto
el cual describe una de las obligaciones finales del administrador al terminar su gestión, enfocándose en la devolución de recursos y la rendición de cuentas al final. Al finalizar su gestión, el administrador debe entregar los bienes y documentos del condominio, así como presentar un informe detallado de toda su gestión. Al cesar en sus funciones, devolverá los fondos y bienes que estuvieran a su cargo. Vamos a desglosarlos según los puntos clave que indica este corto literal. Y en primer lugar, veamos al cesar en sus funciones. ¿A qué se refiere esto? Podríamos decir que esto se refiere al momento en el que el administrador deja de ejercer su cargo, ya sea por renuncia, finalización del contrato, decisión de la asamblea copropietaria o por cualquier otra causa. También dice devolver los fondos. Esto implica que el administrador debe restituir la totalidad del dinero del condominio que haya estado bajo su administración. Esto incluye los saldos bancarios, el efectivo en caja y cualquier otro tipo de fondo perteneciente a la comunidad. Y también dice, y bienes que tuviera a su cargo. Además del dinero, el administrador también debe entregar todos los demás bienes que hayan estado bajo su custodia y gestión. Esto puede incluir documentación importante, sean contratos, actas, planos, escrituras, entre otros. Además, equipos, sean estos herramientas de mantenimiento, equipos de oficina, equipos para los diferentes tipos de trabajos que tenga en el interior. Además, los inventarios de bienes comunes, llaves, accesos electrónicos, entre todo lo que estuviera a su cargo. Además, indica que debe presentar informes respectivos. Sobre esto, podríamos decir que junto con la devolución de los fondos y bienes del administrador saliente tiene la obligación de entregar un informe final detallado sobre su gestión durante el periodo en que estuvo a su cargo. Este informe debe incluir un resumen de las actividades realizadas, un estado de cuenta final detallando los ingresos, egresos y el saldo actual, un informe sobre cualquier asunto pendiente o relevante para la continuidad de la administración y cualquier otra información que sea necesaria y relevante para una transición clara y transparente a la nueva administración. Tendríamos que acotar dentro de lo que este literal nos habla. En resumen, este literal establece que al momento de dejar su cargo, el administrador tiene la obligación ineludible de devolver todos los fondos y bienes del condominio que haya tenido bajo su responsabilidad. Adicionalmente, debe presentar un informe final completo y detallado sobre su gestión, permitiendo así una transición ordenada y transparente a la nueva administración y garantizando la continuidad de la gestión de la propiedad común. Es un principio fundamental de rendición de cuentas al final de su mandato, podríamos terminar resumiendo. Pasemos al literal G, que en cambio nos habla sobre la reparación de daños. Leámoslo en su totalidad. G. Ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes del inmueble constituido en condominio declarado en propiedad horizontal y la reposición de ellos a costa del copropietario, arrendatario o usuario causante o responsable de tales daños. Asimismo, ordenará reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes individuales o en los exclusivos del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal cuando dichos daños produzcan o puedan llegar a producir menoscabo a la propiedad de los otros condóminos. La reposición de dichos daños se realizará a costa del copropietario, arrendatario o usuario causante o responsable de los mismos. Gracias. Vemos que el literal G, que habla sobre la reparación de daños, detalla la facultad y la obligación del administrador de ordenar la reparación de daños en la propiedad común o individual, estableciendo quién debe asumir los costos. Dicho de otro modo, el administrador debe ordenar la reparación de los daños causados en las áreas comunes y en ciertos casos en las propiedades individuales o exclusivas de los copropietarios. Vamos a analizarlo por partes. En primer lugar, analicemos
los daños causados en bienes comunes. Y sobre esto podemos decir que el administrador debe ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, y la reposición de ellos a costa del copropietario, arrendatario o cualquier usuario causante o responsable de tales daños. Y podemos acostar dos puntos importantes a detallar. El primero, ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes. ¿Qué nos indica esta parte del literal? Esto reafirma la autoridad del administrador para instruir que se arreglen los desperfectos o averías que ocurran en las áreas comunes y elementos que son propiedad de todos los copropietarios, sean estos jardines, pasillos, ascensores, piscinas, chozones, entre otros. Y en segundo lugar, la reposición de ellos a costa de copropietarios, arrendatarios, usuarios causantes o responsables de tales daños. Este es un punto clave. Aquí es el costo de la reparación o reposición de los bienes comunes dañados debe ser asumido por la persona que causó el daño. Esto puede ser un propietario, un inquilino o cualquier otra persona que esté utilizando la propiedad. La responsabilidad recae sobre el causante, podríamos acotar sobre esta parte. Pasemos a la segunda parte que habla el literal, que es sobre los daños en bienes individuales que afectan a otros. Asimismo, el administrador ordenará la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes individuales o en los exclusivos del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, cuando dichos daños produzcan o puedan llegar a producir menoscabo a la propiedad de los otros condominios. Asimismo, vamos a analizar dos puntos que podríamos ver. ¿Y qué dice el primero? Asimismo, ordenará la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes individuales o en los exclusivos. Esto extiende la autoridad del administrador a ordenar reparaciones incluso dentro de las propiedades privadas, sean estos apartamentos, casas o locales comerciales, de los copropietarios. Cuando dichos daños produzcan o puedan llegar a producir menoscabo a la propiedad de los otros condóminos, termina acotando el literal. Podemos decir que la condición para que el administrador pueda intervenir en la propiedad individual es que los daños afecten o puedan afectar negativamente a las propiedades de los demás vecinos. Por ejemplo, una filtración de agua de un departamento que daña el techo del apartamento de abajo. Podría ser un ejemplo que podríamos dar. Pasemos a ver una tercera parte que habla del costo de reparación de daños en bienes individuales que afectan a otros. La reposición de dichos daños se realizará a costa del copropietario, arrendatario o usuario causante o responsable de los mismos. Aquí se recalca la reposición de dichos daños se realizará a costa del causante. Y podríamos recalcar que a igual que los daños de los bienes comunes, el costo de reparar los daños en las propiedades individuales que afectan a otros deberá ser cubierto por quienes los originaron. En resumen, sobre este largo literal, podríamos decir que otorga al administrador la facultad de ordenar la reparación de todo daño, tanto en las áreas comunes como en las propiedades individuales en ciertos casos, siempre y cuando dice que estos últimos afecten o puedan afectar a otros copropietarios. Además, establece claramente que el costo de estas reparaciones deben ser asumidos por los copropietarios, arrendatarios o usuarios. Recalca que se haya causado el daño, o sea, el responsable de forma directa. Esto busca garantizar la conservación de la propiedad en general y proteger los derechos de todos los copropietarios, evitando que tengan que asumir costos de daños causados por otras personas. Con esto podríamos concluir con el resumen de este literal.
Pasemos al siguiente literal, que es el H. H. Imponer o solicitar al órgano competente, según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el Reglamento Interno que se dicte, la imposición de sanciones y multas a los copropietarios infractores o que causen daños a la propiedad horizontal. El producto de dichas sanciones y multas ingresará al Fondo Común de Reserva. Gracias. Como vemos, el literal H habla sobre las sanciones. Este texto describe la autoridad del administrador para imponer o solicitar la imposición de sanciones y multas a los copropietarios que infrinjan las normas o causen daños, y especifica el destino de los fondos recaudados por estas sanciones. El administrador es el ejecutor de las sanciones impuestas por la Asamblea o por delegación el Consejo de Administración a los copropietarios que infrinjan las normas del inmueble. Vamos a desglosar asimismo según los puntos clave que trae este literal y primeramente veamos imponer o solicitar al órgano competente. Esto indica que el administrador tiene la potestad de sancionar directamente ciertas infracciones o bien solicitar a la instancia correspondiente, que puede ser el directorio, la Asamblea General u otro órgano definido en la normativa, que impongan las sanciones. La forma de proceder dependerá siempre de lo que establezca la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General y el Reglamento Interno del inmueble que se haya establecido para tal efecto. El segundo punto que nos habla es, según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el Reglamento Interno que se dicte. Sobre esto es crucial que la imposición de sanciones y multas se realice siguiendo estrictamente los procedimientos y las escalas de sanciones, que estén definidos en las leyes y reglamentos que rigen el inmueble. El administrador no puede imponer sanciones de forma arbitraria, ya que es un ente ejecutor y no sancionador. Podríamos acotar sobre esta parte. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es la imposición de sanciones y multas a los copropietarios infractores o que causen daños a la propiedad horizontal. ¿Qué podemos decir sobre esto? Digamos que las sanciones y multas tienen como objetivo penalizar a aquellos propietarios que incumplan las normas establecidas. Por ejemplo, normas de convivencia, horarios de uso de áreas comunes o que causen daños en la propiedad común, podríamos acotar. En segundo término, el literal considera el producto de dichas sanciones y multas ingresará al Fondo Común de Reserva. Este punto establece el destino específico de los fondos recaudados por las sanciones y multas. Estos ingresos deben ser destinados al Fondo Común de Reserva, que es un fondo económico que se utiliza para cubrir gastos imprevistos, reparaciones mayores o mejoras de la propiedad común, se termina acotando. En resumen, este literal faculta al administrador a sancionar o solicitar la sanción de los copropietarios que no cumplan las normas o dañen la propiedad común, siempre actuando dentro del marco legal y el reglamentario. Además, establece que el dinero recaudado por estas sanciones y multas debe destinarse al Fondo Común de Reserva, fortaleciendo así la capacidad económica del inmueble para hacer frente a futuras necesidades. Es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las normas y para generar recursos para el beneficio de toda la comunidad. Podríamos terminar acotando en resumen del literal H. Pasemos al literal I. ¿Qué nos dice? I. Celebrar los contratos de adquisición, arrendamiento de bienes o servicios necesarios para la administración, conservación, reparación, mejora y seguridad de los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, dentro de los montos y con las autorizaciones respectivas emanados de los órganos de administración. El literal I, que habla sobre la contratación de servicios, describe la autoridad del administrador para celebrar contratos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del condominio, pero con ciertas limitaciones y requisitos.
Dicho de otro modo, este literal le faculta y autoriza a contratar los servicios necesarios, como hemos dicho, para el mantenimiento y funcionamiento del inmueble, como limpieza, seguridad, vigilancia, entre otros. Desglosemos este literal para ver qué nos dice dentro de sus puntos importantes. Primero, celebrar los contratos de adquisición, arrendamiento de bienes o servicios necesarios. ¿Qué podemos decir sobre esto? Esto otorga al administrador la facultad de firmar contratos en nombre del condominio o conjunto para obtener los bienes o servicios que sean necesarios y que se requieran. Entre los que podemos citar: adquisición, que sería la compra de bienes, por ejemplo, equipos de jardinería, cámaras de seguridad, entre otros. Arrendamiento, que sería el alquiler de bienes, por ejemplo, equipos especiales para una reparación, o contratación de espacios, por ejemplo, un local para las asambleas o para la administración. Si no hay dentro del condominio, podríamos dar como ejemplo. Otra sería los servicios. Podría contratar a empresas o profesionales para realizar ciertas tareas, por ejemplo, limpieza, mantenimiento de ascensores, seguridad, asesoría legal, entre otros. También habla sobre la administración, conservación, reparación, mejora y seguridad de los bienes comunes. Aquí se especifican los propósitos para los cuales el administrador puede celebrar estos contratos. Deben estar directamente relacionados con el funcionamiento, el mantenimiento, la mejora y la seguridad de las áreas comunes. Y los elementos que son propiedad de todos los copropietarios podríamos acotar. En segunda parte, este literal hace referencia a: dentro de los montos y con las autorizaciones respectivas emanadas por los órganos de administración. Analicemos esta parte del párrafo. ¿Qué dice? Dentro de los montos. Esto establece una limitación financiera a la autoridad del administrador. Es probable que existan montos máximos que el administrador pueda gastar o comprometer sin la aprobación de otros órganos de administración, como el directorio o la asamblea general en definitiva. Esto asegura un control sobre los gastos del administrador de los fondos que tenga el inmueble. Otra parte, y con las autorizaciones respectivas emanadas por los órganos de administración. Se detalla que es otra restricción importante. Dependiendo del monto del contrato o de la naturaleza del bien o servicio, el administrador puede necesitar la aprobación previa del directorio o de la asamblea general antes de poder firmar dicho contrato. Y por último, los órganos de administración. Se refieren a las estructuras del gobierno del inmueble definidas por la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento o del reglamento interno. En resumen, sobre este literal I, podemos decir que este literal faculta al administrador para celebrar contratos necesarios para la gestión del mantenimiento, la mejora y la seguridad de los bienes comunes. Sin embargo, esta autoridad no es ilimitada. El administrador debe actuar dentro de los límites de gastos que se hayan establecido y obtener las autorizaciones necesarias de los órganos de administración del inmueble, sean estos del directorio o asamblea general, según lo definan las normativas internas. Esto busca equilibrar la eficiencia en la gestión con la supervisión y control por parte de los propietarios. Podríamos terminar resumiendo. Hasta aquí el literal I, que nos ha hablado sobre la contratación de servicios. Vamos a pasar al literal J, y que dice en su totalidad. J. Previa a las autorizaciones correspondientes, celebrar contratos de trabajo para el personal subalterno, empleados y obreros necesarios para la administración, conservación, limpieza y seguridad de los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y cancelar las remuneraciones de los mismos, las que deberán ser y formar parte del presupuesto de gastos anuales. Deberá cumplir fiel y oportunamente todas y cada una de las obligaciones patronales derivadas de los contratos que celebre. Gracias. Como vemos, el literal J habla sobre la gestión del personal.
Este texto detalla la autoridad y las responsabilidades del administrador en cuanto a la contratación de personal para el funcionamiento del inmueble y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Si el inmueble cuenta con personal propio, el administrador es el responsable de su contratación, pago y gestión. Vamos a desglosarlo en este caso 3 partes importantes que dice. En esta parte del texto se denota 2 partes importantes que es necesario detallarlas. Y como vemos, la primera es previa a la autorización correspondiente. Podemos decir que, al igual que con los otros contratos, la contratación de personal requiere la aprobación previa de los órganos de administración del inmueble, como el directorio o la asamblea, hemos dicho, según lo establezcan las normativas internas. El administrador no tiene libertad absoluta para contratar personal sin la debida autorización. Y el segundo aspecto es celebrar contratos de trabajo para el personal subalterno, empleados y obreros necesarios para la administración, conservación, limpieza y seguridad de los bienes. Esto es lo que dice literalmente. Y dice, y faculta al administrador a contratar al personal necesario para llevar a cabo las tareas esenciales que requiera el inmueble, incluyendo personal subalterno, que sería el personal de apoyo general, empleados, que sería el personal administrativo, secretarias, ayudantes y otros, obreros, el personal de mantenimiento para jardines, piscinas, limpieza, entre otros, y las áreas de necesidad de este personal, que son la administración general, la conservación o mantenimiento, la limpieza y la seguridad de áreas comunes, estarían inmiscuidas dentro de esta primera parte. La segunda parte nos habla que y cancelar las remuneraciones de los mismos, las que deberán ser y formar parte del presupuesto de gastos anuales. Dentro de esto podemos recalcar y cancelar remuneraciones de los mismos. El administrador es el único responsable de pagar los salarios al personal contratado, es lo que nos quiere decir. La segunda parte, las que deberán ser y formar parte del presupuesto de gastos anuales. Sobre esto podemos decir que el administrador es responsable de cancelar los salarios, siempre y cuando estos costos salariales deban estar incluidos y detallados en el presupuesto anual del inmueble, el cual debe ser aprobado por la Asamblea de Copropietarios. Esto asegura la transparencia y la planificación de los gastos de personal. Veamos en cambio la tercera parte, que en cambio habla sobre deberá cumplir fiel y oportunamente todas y cada una de las obligaciones patronales derivadas de los contratos que celebren. Sobre este aspecto podemos rescatar que esta es una responsabilidad legal fundamental del administrador. Como empleador del personal del condominio o inmueble declarado en propiedad horizontal, debe cumplir con todas las obligaciones laborables establecidas en ley. Podemos recalcar el pago oportuno de salarios y beneficios sociales, sean estos seguro social, décimos, vacaciones, entre los que hubiera. El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el respeto de los derechos laborables de los trabajadores y cualquier otra obligación derivada de la legislación laboral que esté vigente en el país. En resumen, podríamos decir que este largo literal J autoriza al administrador a contratar personal para las tareas esenciales del condominio, siempre y cuando cuente con las autorizaciones previas de los órganos de administración, hemos dicho. Además, le asigna la responsabilidad de pagar los salarios, los cuales deben estar contemplados en el presupuesto anual, y de cumplir estrictamente con todas las obligaciones laborables que se derivan de los contratos de trabajo celebrados. Esto asegura que el personal del inmueble sea contratado y gestionado de manera legal y transparente, y que el inmueble no esté inmiscuido en moras patronales. Podríamos terminar acotando y resumiendo sobre este literal J.
Una vez que hemos visto este literal, pasemos al literal K. ¿Y qué nos dice? K. Cancelar cumplida y oportunamente todas las obligaciones de carácter común a entidades públicas y privadas. Gracias. Vemos que el literal K, que habla sobre el pago de obligaciones. Este literal establece una responsabilidad fundamental del administrador relacionada con el pago oportuno de las obligaciones económicas que tenga el inmueble, contraídas con entidades externas, tanto públicas como privadas. El administrador debe pagar todas las obligaciones del inmueble, como servicios públicos, sean agua, luz, internet, y los impuestos y permisos municipales, entre otros. Vamos a desglosarlo en sus dos partes fundamentales. Así podemos decir que cancelar cumplida y oportunamente todas las obligaciones de carácter común. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto significa que el administrador tiene la obligación de pagar en su totalidad y dentro de los plazos establecidos todas las deudas o compromisos económicos que el condominio haya contraído de forma colectiva. La frase de carácter común enfatiza que se trata de obligaciones que afectan a todos los copropietarios, podríamos concluir sobre esta parte. Otra, a entidades públicas y privadas. Esto implica y amplía el alcance de las obligaciones a cualquier tipo de organización con la que el inmueble tenga una relación económica. En primer lugar, habla sobre las entidades públicas. Se refiere a organismos gubernamentales a nivel nacional, regional o local. Esto podría incluir el pago de impuestos prediales, tasas de servicios públicos, agua, luz, recolección de basura, si son gestionadas directamente, además de contribuciones especiales, entre otras. Y a entidades privadas. Esta parte se referiría a empresas o particulares con las que el condominio tiene contratos. Esto podría incluir el pago a empresas de mantenimiento, ascensores, jardinería, piscinas, o a empresas de seguridad, proveedores de servicios también como internet, televisión por cable si son de tipo común, y a compañías de seguros, entre otras. En resumen, lo que nos trae el literal K exige que el administrador sea diligente y responsable en la gestión financiera del condominio, asegurándose de que todas las deudas comunes con organismos públicos y empresas privadas se paguen completamente y a tiempo. Esto es crucial para evitar incurrir en intereses de mora, suspensiones de servicios, problemas legales y para mantener una buena reputación del inmueble ante terceros. El cumplimiento oportuno de estas obligaciones es esencial para el correcto funcionamiento y la estabilidad económica de la comunidad de copropietarios. Y es obligación, como vemos, del administrador estar a tiempo y oportunamente cancelando. Pero también aquí hay que aclarar, es en función de los copropietarios. Si pagan oportunamente, el administrador tiene para pagar dichos emolumentos. Pero si no los tiene, él también podría caer en falta de pago por incumplimiento de los copropietarios. También hay que acotar sobre este punto que es muy importante en la gestión que tiene el administrador. Hasta aquí el resumen de este literal K, corto, pero que da una extensa capacidad del administrador, como también sobre los copropietarios. Pasemos a ver el siguiente literal, que es el L, y dice: L. Custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes, abrir cuentas bancarias y de otra índole, y girar contra ellas hasta por los valores y con las debidas autorizaciones. Manejar un fondo rotativo para adquisiciones pequeñas, pagar cumplidamente las deudas comunes y, en general, conducir prolija y eficientemente la gestión económica. Las cuentas bancarias podrán llevar firmas conjuntas con la del presidente, si así lo dispone la Asamblea de Copropietarios o el Directorio General, según corresponda. Gracias. Vemos que el literal L, que habla sobre la gestión financiera,
Detalla las responsabilidades del administrador en la gestión económica y financiera del inmueble, abarcando la custodia de fondos, la administración de cuentas bancarias, el manejo de un fondo rotativo, o también llamada caja chica, y el cumplimiento de las obligaciones financieras. Se recalca que el administrador debe llevar una contabilidad adecuada de los ingresos y egresos del inmueble y manejar los fondos de manera transparente. Vamos a desglosarlo en 3 partes que podemos acotar. Y la primera parte que nos referiremos es a custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes, abrir cuentas bancarias y de otra índole, y girar contra ellas hasta por los valores, y con las debidas autorizaciones podemos recalcar lo siguiente. En primer, custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes. ¿Qué nos quiere decir esta parte? El administrador es responsable de guardar y administrar tanto los fondos económicos del condominio, que serían cuotas, ingresos, multas y otros, como otros bienes que sean propiedad de todos los copropietarios, en este caso documentos importantes, planos, escrituras, equipos, también dentro de todo lo que tenga el conjunto. Otra parte que habla es abrir cuentas bancarias y de otra índole. Esta parte habla sobre que el administrador tiene la autoridad para abrir cuentas bancarias a nombre del inmueble para depositar y gestionar los fondos. La frase que dice de otro índole podría referirse a otros tipos de cuentas financieras o instrumentos de inversión, si así lo decidiera la comunidad, hay que recalcar. Y girar contra ellas hasta por los valores y con las debidas autorizaciones. ¿Qué quiere decir? Indica que el administrador puede realizar pagos y retiros de estas cuentas bancarias, pero esta facultad está limitada por los montos autorizados y debe contar con las debidas aprobaciones necesarias de los órganos de administración, sea asamblea o directorio, según lo establezca la normativa interna, en este caso el reglamento interno. Esto asegura un control sobre los movimientos de los fondos. Pasemos a ver la segunda parte, que habla sobre manejar un fondo rotativo para adquisiciones pequeñas, pagar cumplidamente las deudas comunes o conducir prolija y eficientemente la gestión económica. Dentro de esto podemos citar: manejar un fondo rotativo para adquisiciones pequeñas. ¿Qué quiere decir esta parte? Podemos decir que el administrador puede administrar un fondo de caja chica o rotativo para cumplir gastos menores e inmediatos que no justifiquen un cheque o una transferencia bancaria, por ejemplo, la compra de materiales de limpieza urgentes, pagos pequeños. Este fondo debe ser manejado con responsabilidad y con comprobantes de gasto. En segundo lugar, habla sobre pagar cumplidamente las deudas comunes. ¿Qué podemos acotar sobre esto? Aquí se reitera la obligación del administrador de pagar a tiempo todas las obligaciones económicas del condominio, con terceros, sean estos proveedores, empresas de servicio, entidades públicas, como vimos en el texto anterior. Otro punto que trae esta segunda parte es, y en general, conducir prolija y eficientemente la gestión económica. Hablemos sobre esta parte del texto. Esta es una directriz general que exige al administrador llevar una gestión económica ordenada, transparente y eficiente, buscando siempre el mejor uso de los recursos del inmueble. Prolija implica cuidado, orden y detalle, y eficiente implica lograr los objetivos con el menor costo y en tiempos posibles, podríamos acotar. Pasemos a ver la tercera parte que nos dice: las cuentas bancarias podrán llevar firmas conjuntas con la del presidente, si así lo dispone la asamblea de copropietarios o el directorio general, según corresponda. Aquí recalquemos estos 2 puntos principales. Las cuentas bancarias podrán llevar firmas conjuntas con la del presidente.
Esta cláusula permite establecer un sistema de doble firma en las cuentas bancarias del inmueble, donde tanto la firma del administrador como la del presidente del directorio, si lo hubiera, o de la asamblea, si no hay directorio, sean necesarias para realizar retiros o pagos. Y la segunda parte dice si así lo dispone la asamblea de copropietarios o el directorio general según corresponda. Sobre esto podríamos decir que la decisión de implementar la firma conjunta no es automática, sino que debe ser aprobada por el máximo órgano de gobierno del inmueble, que es la asamblea, o por el cuerpo delegado para la toma de decisiones, que es en cambio el directorio, si lo hubiera. Esto añade una capa adicional de control y seguridad en el manejo de los fondos del inmueble. Terminaríamos sobre esta parte y realicemos un resumen sobre lo que nos ha traído este también largo literal L. Y podríamos decir que este literal establece que el administrador es el responsable de custodiar y manejar los fondos y bienes comunes, de abrir y operar las cuentas bancarias del condominio, sujeto a autorizaciones y posibles firmas en conjunto con el presidente, de manejar un fondo rotativo para gastos menores o caja chica, de pagar puntualmente las deudas y en general de llevar una gestión económica ordenada y eficiente. Es una descripción detallada de sus cruciales responsabilidades financieras dentro de la comunidad de copropiedad. Podríamos terminar resumiendo. Hemos dicho, este artículo número 60 son muchísimos literales. Como ya indiqué, va de la A a la X. Para no hacer muy largo este video, ya hemos pasado la hora, lo vamos a dejar hasta este literal. La próxima semana continuaremos con los literales que a continuación vienen. Por hoy, quedemos hasta aquí y les esperamos la próxima semana, sin antes pedirles su ayuda, pedirles su manito arriba, que compartan este video, este canal de Propiedad Horizontal Ecuador, y nos den un like, una manito arriba, que es en esta parte de acá, que nos ayude. Si no se está suscrito, nos ayuden también con su suscripción, es gratis, y el canal de YouTube les hará llegar la notificación de que hemos subido un nuevo video. Nada más por hoy. Muchas gracias y les espero la próxima semana, en donde continuaremos con el análisis del artículo número 60 en los literales que nos faltan. Muchas gracias por estar allí. Les espero la próxima semana. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.